Arco 13. ¿No son las raciones de batalla? Capítulo 87. Aristín se sentó tranquilamente en el sofá, sorbiendo su té. Su mirada estaba en las personas que estaban arrodilladas a sus pies. Los caballeros de Silvanus se golpeaban la cabeza contra el suelo. Aristín no dijo nada durante un rato, ella siguió bebiendo su té. Cuanto más actuaba así, más presionados se sentían los caballeros y sus rostros se oscurecían en tiempo real. Solo estaban actuando así por una razón. Para pedirle que los haga responsables y los despidiera porque eran demasiado débiles para proteger a la gran y poderosa princesa. Para lograrlo, el caballero colmó a Aristín de todo tipo de halagos. Fue llamada el orgullo y la alegría del imperio, la noble princesa a la que todas las personas admiraban, la guardiana del imperio, una heroína nacional, etc. Parecían mejores usando sus lenguas que sus espadas. Aristín también quería romper su relación con los caballeros. Sin embargo, pospuso a propósito su despido con varias excusas. Y cada vez que lo hacía, los caballeros pronunciaban fervorosos discursos sobre su incompetencia. Que aparte de su orgullo, no eran más que cadáveres y se tiraron al fango con la cara roja. Uno podía imaginarse cómo se sentían postrados ante Aristín, de quien tanto se habían burlado y menospreciado. Aristín sonrió irónicamente. Bien. En esa simple palabra, las cabezas de los caballeros se dispararon. Ya que todos ustedes lo desean tanto, los haré responsables. Su Alteza. Sería difícil encontrar a alguien cuyo rostro estuviera tan brillante después de que le dijeran que sería responsable. Los caballeros estaban casi conmovidos hasta las lágrimas. Aristín miró sus expresiones y continuó hablando en un tono relajado. Veamos, naturalmente, su título de caballero será revocado, también. ¿Revocado? Ante esas palabras inesperadas, las lágrimas de los caballeros se congelaron instantáneamente. Pensaron que simplemente los iban a echar de su puesto como caballeros de la guardia. Nunca pensaron que sus calificaciones de caballeros serían revocadas. No había nada más deshonroso que eso. A los caballeros que se habían hecho eunucos, lo único que les quedaba era el honor de ser caballero. Eliminar incluso eso era ir demasiado lejos. Era obvio qué tipo de trato recibirían cuando regresaran a Silvanus. Serían enterrados tanto personal como socialmente. Bien. ¿No les gusta eso? Aristín preguntó, tomando lentamente un sorbo de su té. Si no les gusta, pueden seguir siendo mis caballeros de la guardia. Cuando los caballeros escucharon eso, reprimieron las protestas que estaban a punto de salir de sus bocas. Las pesadillas de los últimos días volvieron a sus mentes. Las amenazas de los prepotentes guerreros Cirugo y la violencia encubierta. Pero incluso eso era manejable. El peor fue Tarkan. Cada vez que llegaba Tarkan. Solo de pensarlo se les puso la piel de gallina. Los caballeros temblaron cuando un escalofrío les recorrió la columna vertebral. Si volvían a Silvanus así, no podrían escapar de la ira del emperador. Pero independientemente, al menos el emperador no los mataría. Los crímenes que todos cometieron no son una mera falta de habilidad o negligencia del deber. Hubo innumerables casos de comentarios obscenos, burlas e incluso acoso sexual. Cometieron el error de pensar que estaban a cargo y cometieron muchos errores. Sin embargo, Aristín era la que realmente mandaba. Debo recibir una fuerte compensación después de todo. ¿No lo creen? Aristín miró felizmente a los caballeros que temblaban de miedo. Por supuesto, incluso su vida no sería suficiente para pagar el precio de que te burlaras de mí, la princesa. Mientras Aristín prolongaba su oración, los caballeros la miraban con ansiedad y nerviosismo en sus rostros. Cuando le pidieron que los despidiera, al principio no estaban tan preocupados. Pensaron que la princesa seguramente también los odiaba, por lo que con gusto los despediría. Sin embargo, Aristín estaba jugando con ellos. Cada vez que decía algo, los caballeros tenían que deshacerse de su orgullo y demostrar lo bajo que podían llegar. ¿Qué iba a decir esta vez? ¿Tienen algo de dinero en casa? Aristín sonrió dulcemente. Esta era una gran oportunidad para recaudar dinero para su negocio. La sonrisa era tan hermosa como la de un ángel, sin parecerse en nada a alguien listo para exprimir a la gente. Oh Dios mío. Los caballeros van a volver a Silvanus. ¿Y en serio? ¿Qué pasa con la orden del emperador? Olvídalo,
¿Qué hay de nosotras? Las sirvientas de Silvanus chismorreaban entre ellas, sin saber qué hacer. Hacía casi un mes que habían llegado a Irugo. Todo había ido completamente diferente de lo que esperaban. Despreciaron a la princesa, pensando que estaba medio loca porque vivía sola para que no la reconocieran en Irugo. Pero en realidad, la cantidad de personas que seguían a la princesa solo aumentó mientras su posición se hacía cada vez más pequeña. Aún así, trataron de pensar con confianza que estaba bien y que no pasaría nada. Si se retiraban, no sería diferente de perder ante esa desafortunada princesa, por lo que deliberadamente la ignoraron más y la menospreciaron. Sabían que en el momento en que reconocieran la realidad, sus vidas prácticamente habían terminado. Pero para que los caballeros regresaran a Silvanus. ¿Por qué tenemos que recibir este trato? Antes no era así. Vinimos aquí para enseñar y guiar a la princesa. Ese fue un comentario arrogante, propio de alguien que no conocía su lugar. Pero todas las sirvientas asintieron con la cabeza en acuerdo. Una princesa marioneta. Habían planeado adherirse al lado de Aristín y manipularla como una marioneta. Pero olvídate de pegarte a su lado, estuvieron a punto de ser expulsadas por las damas de la corte irugonianas. Como los bárbaros que son, las damas de la corte aquí son grandes, no tienen modales y ni siquiera puedes tener una conversación. Somos las sirvientas de la casa de la princesa, naturalmente, debemos ser tratadas como sus superiores. Esta era la discusión que tenían todos los días. Sin embargo, solo podían chismear a sus espaldas, frente a las damas de la corte, apenas podían decir una palabra. Incluso si intentaran decir algo, las damas de la corte irugoniana simplemente pasarían junto a ellas sin responder. Aún así, no se atrevieron a tratar de abofetearlas. Todas las damas de la corte eran más altas que ellas. Serían golpeadas por Rosalind, que se había convertido en el perro de la princesa, y las damas de la corte irugonianas. Sus cuerpos no durarían. Además, Tarkan ni siquiera las miró, probablemente porque estaba poseído por la princesa con ese rostro inexpresivo. Habían intentado servirle té personalmente varias veces o tropezar suavemente frente a él. ¿Deberíamos volver a Silvanus también? Pero entonces la orden imperial. Imagina cuánto desdén nos vamos a llevar en el círculo social si volvemos. Dirán que volvimos porque no éramos rivales para esa princesa. Mientras las sirvientas estaban preocupadas, había alguien escondido detrás del pilar, observándolas. Era Rosalind. Rosalind resopló y una sonrisa audaz apareció en su rostro. Estas cosas estúpidas no pueden comprender la situación. La miraban con desdén por tratar de complacer a la princesa, así que esto era bueno. Mientras se reía de ellas por dentro, se dio la vuelta y se alejó. El lugar al que se dirigía no era otro que la habitación de Aristín. Capítulo 88. Su Alteza. Aristín suspiró un poco cuando vio a Rosalind entrar a la habitación con una sonrisa triunfante en su rostro. Justo cuando pensé que finalmente podría salir. Quería darse prisa, prepararse e irse, pero las cosas seguían sucediendo. No había pasado mucho tiempo desde que esos caballeros con los huevos rotos se fueron, pero ya había otro invitado no invitado. Sin saber cómo se sentía Aristín, Rosalind se acercó con alegría escrita en todo su rostro. Cuando escucharon que los caballeros se iban, las doncellas se pusieron patas arriba. Con una sonrisa que revelaba cuánto disfrutaba de su desgracia, le susurró al oído a Aristín. Prácticamente estaban llorando sobre si debían correr de regreso a los brazos de su madre. Esas cobardes. Aristín inclinó lentamente la cabeza. ¿Y? Rosalind, que susurraba emocionada, hizo una pausa y miró el rostro de Aristín. ¿Qué puedes hacer por mí? Sus indiferentes ojos morados miraron a Rosalind. ¿Espera por qué? Rosalind no supo qué hacer cuando la reacción de Aristín fue completamente diferente a lo que esperaba. Pensó que Aristín, naturalmente, estaría feliz por esto y se uniría a ella para regodearse. Y al hacerlo, ¿podría hacer que Aristín le abriera el corazón y estuviera menos a la defensiva? Incluso un perro viejo desdentado puede ladrar tan fuerte como un perro que ladra en la distancia. Aristín se enderezó lentamente en el sofá. Rosalind, creo que he dicho esto. A medida que la distancia entre ellas se acortaba, los ojos morados de Aristín miraron a Rosalind. Rosalind estalló en sudor frío, sintiendo la intensa presión de esos ojos. Aristín levantó una mano y rascó debajo de la barbilla de Rosalind.
De una manera gentil y amable, como si fuera un perro mascota querido. Todo lo que quiero es un perro de casa. Su voz se sentía inimaginablemente suave, como el terciopelo. Pero el significado detrás de sus palabras golpeó a Rosalind ferozmente como un látigo. Sin embargo, Rosalind no pudo quitarse la mano de Aristín. Ella simplemente no podía. Se sentía como si todo su cuerpo estuviera siendo aplastado por la autoridad de Aristín. Rosalind se puso pálida y sus palmas sudorosas cuando aceptó el toque de Aristín. Aristín no solo estaba usando a Rosalind para mantener a raya a las sirvientas. Si fuera solo eso, entonces las damas de la corte serían suficientes. No planeaba mantener a las criadas a su lado para siempre, así que le pidió a Rosalind que se convirtiera en un perro de casa. ¿Rosalind? Sí, sí. Respondió Rosalind, sorprendida por la voz suave de Aristín. ¿Sabes lo que le sucede a un perro de casa cuando se vuelve inútil? Rosalind miró perdidamente a Aristín. Un perro de casa que se vuelve inútil. Aristín, que estaba rascando cariñosamente la barbilla de Rosalind, tenía una mirada benévola en su rostro. Cuando sus ojos se encontraron, Aristín destelló una dulce milla. Se le desecha. Las yemas de los dedos de Rosalind se enfriaron. Ella tembló, incapaz de apartar la mirada. Por supuesto, amo mucho a los perros. Aristín dijo en voz baja y apartó la mano. A pesar de eso, Rosalind permaneció congelada y rígida en la misma posición. Aristín se levantó del sofá. En ese momento, las damas de la corte que acababan de ir a buscar regalos, entraron en la habitación. Princesa consorte, lo trajimos. Tuvimos mucho cuidado con eso. Oh, ¿en serio? Aristín sonrió y se acercó a las damas de la corte. Vamos ahora, entonces. Sí, Su Alteza. Las damas de la corte le lanzaron a Rosalind una mirada atenta, luego se dieron la vuelta y siguieron a Aristín. Si alguien viera esto, podría confundir a las damas de la corte con las verdaderas doncellas y a Rosalind con una doncella de los suegros que estaba actuando mal. Rosalind se quedó mirando las espaldas de Aristín y las damas de la corte que se alejaban gradualmente. Podía ver el dobladillo de la falda de Aristín revoloteando ligeramente con cada paso que daba. Rosalind resopló con incredulidad. Su pecho ardía de ira después de que la aplastante sensación de presión desapareciera. Ella apretó los puños con fuerza. Claro, seré un perro de casa como tú quieres. No solo un perro que gruñe y ladra, sino un verdadero perro de casa que desgarra a la gente con sus fauces. El plan era muy fácil de pensar. Con un cebo delicioso llamado Tarkan, no podría ser difícil. Después de que termine de acabar con esas perras. Los ojos de Rosalind se dirigieron al área por donde Aristín había caminado. Una luz brilló a través de sus ojos verde oscuro. Tú serás la última cena. Un largo corredor se extendía a través del centro de la bóveda de intersección de color blanco lechoso. Los pilares estaban incrustados con ágata entrelazada con ópalo, y brillaba intensamente a la luz del sol. Solo el corredor presumía de una elegante moderación, pero una mirada al interior revelaba su lujo. Como se esperaba de una familia prestigiosa que produce generales. El estilo arquitectónico de Irugo era claramente diferente al de Silvanus. Si Silvanus mostró el epítome de la belleza al adornar los techos con pinturas organizadas, Irugo tendió a preservar la belleza del espacio y sus esquinas caídas naturalmente. Aunque se le llamara la belleza del espacio, en Irugo nunca fue tan sencillo. Esto se debía a que las joyas caras se colgaban de una cadena para crear un espacio en blanco y permitir que la luz pasara a través de la joya, haciendo que todo brillara. No era solo la arquitectura, la ropa también imbuía esa característica bastante bien. Un vestido de Silvanus enfatizaba el estilo con una falda caída pesada y una enagua exagerada. Por otro lado, un vestido irugiano estaba confeccionado con una tela ligera que envolvía el cuerpo, mostrando la curva mientras se mecía libremente con el viento. El ruedo del vestido irugiano que llevaba Aristín ondeaba junto a sus pasos y la caricia de la brisa primaveral. Y cada vez que sucedía, los sirvientes de la mansión suspiraban juntos. Es realmente la princesa consorte. Dios mío, ¿no es más hermosa de lo que parece en las fotos? Y no sabía que la línea de los hombros de alguien pudiera ser tan delgada. Ella es tan preciosa. Como un hada. Los ojos de todos brillaban, independientemente de su género. Al ver esto,
las damas de la corte que seguían a Aristín se pusieron un poco más orgullosas. Efectivamente, su princesa consorte era la mejor. Sin saber cómo estaban actuando las damas de la corte, los sirvientes continuaron susurrando entre ellos. Ahora que lo pienso, ¿qué dijo el joven maestro cuando vio a la princesa consorte? Hada. ¿O ángel? ¿Diosa? Chicos, dejen de decir lo que piensan. Mientras los empleados susurraban, comenzaron a devanarse los sesos. Definitivamente dijo algo, pero no podían recordar qué. En ese momento, el joven maestro apareció desde el otro lado del corredor. Frente a alguien como su joven maestro, que era considerado una montaña entre la gente de Irugo, la princesa consorte parecía aún más pequeña. Al ver esta vista, los empleados dijeron «¡Ah!», como se les refrescó la memoria y exclamaron. Princesa Pulgar. Para ser más precisos, era una pequeña princesa del tamaño de un pulgar que parece recién nacida, pero esa retórica inútil fue borrada de la mente de los sirvientes. ¿Princesa Pulgar? Las damas de la corte, cuyos oídos estaban aguzados para captar lo que los sirvientes decían sobre su princesa consorte, escucharon esas palabras. Princesa Pulgar. Los ojos de las damas de la corte se posaron en Aristín que iba delante de ellas. Dios mío, todos necesitan escuchar esto. Capítulo 89. Aristín no tenía forma de saber lo que pensaban los sirvientes y las damas de la corte, así que simplemente sonrió a la persona que se acercaba desde el otro lado. Sir Mucali. Era una sonrisa feliz. Mucali se paró frente a Aristín y se aclaró la garganta en vano. Antes de que pudiera devolverle el saludo, Aristín empezó a hablar enérgicamente. Escuché que rompiste los huevos de los caballeros Silvanus por mí. Huevos. Mucali quedó anonadado por el comentario abierto de Aristín. ¿Cómo puede decir? Pero cuando vio la gran sonrisa en su rostro mostrando su euforia, no pudo decir nada más. ¿Qué? Olvídelo. Mucali respiró hondo y se dio la vuelta. Aristín y Mucali caminaron juntos bajo la cúpula. Los sirvientes que estaban viendo esta escena inconscientemente contuvieron la respiración y luego suspiraron de nuevo. ¡Wow! Ella realmente habla y respira. Me pregunto qué le está diciendo al joven maestro. Estoy seguro de que transmitió con gracia su alegría, comparando la bienvenida con los hermosos rayos del sol. Oh, un poema de la princesa consorte. Yo también quiero escucharlo. Estoy segura de que será tan brillante y hermoso como la princesa consorte. Aristín estaba realmente feliz de ver a Mucali y la charla sobre los huevos podría tomarse como una metáfora, por lo que no estaban del todo equivocados. Sin embargo, no era brillante y hermoso. Mientras Mucali guiaba a Aristín al salón de té, abrió lentamente la boca. Parece que hay un malentendido, pero no soy yo quien los rompió. Quería dejar claro que no era tan despiadado y cruel. Que él, Mucali, era una persona humana. Sin embargo, el rostro de Aristín se tiñó de decepción. Pensé que eras tú, Sir Mucali. Mucali se sorprendió por esta reacción completamente inesperada. Pero primero le arranqué los dientes a esos bastardos. Mucali, que no era ni despiadado ni cruel sino humano, exclamó. ¿Es eso así? Aristín frunció el ceño y palmeó el brazo de Mucali. Pensar que harías eso por mí. Eres verdaderamente un hombre leal, Sir Mucali. Fue solo entonces que Mucali sintió que algo andaba mal. Realmente no lo hizo por Aristín. De ninguna manera lo hice por lealtad a la princesa de Silvanus, de todas las personas. Gracias. Pero cuando vio la brillante sonrisa en el rostro de Aristín, las palabras de negación que estaban a punto de salir de su boca se detuvieron. Aunque no es cierto, definitivamente no es cierto. No había exactamente una razón para negarlo. Esto es parte de mi increíble plan ya que tengo que agradarle. Mucali endureció su corazón. Todo era por su señor. Para evaluar si la nueva novia estaba teniendo una aventura o no. Mientras tanto, llegaron frente al salón de té. Por favor, entre, princesa consorte. Al escuchar el tono cortés de Mucali, Aristín lo miró. ¿Qué ocurre? ¿Qué podría querer decir? Mucali respondió mientras sacaba la silla de Aristín. A Aristín se le puso la piel de gallina por alguna razón. Actúa como siempre. Es nuestra princesa consorte ahora.
dijo él mientras se sentaba en su silla. Todo este tiempo, a propósito, no trató a Aristín con el debido respeto. A Aristín, la parte en cuestión, realmente no le importaba, pero... No es que esté siendo respetuoso porque la reconozco como nuestra princesa consorte. Necesito estar en su lado bueno después de todo. Esta fue la primera vez que se conocieron después de que Aristín se convirtiera oficialmente en la princesa consorte, por lo que, naturalmente, Mucali tenía la intención de usar un honorífico más respetuoso con ella. Aunque la majestad del huevo era tan fuerte que no pudo evitar volver a su hábito cuando lo escuchó. Es raro. Suenas como una persona diferente. Normalmente soy así. Ante esas palabras, Aristín sonrió. Entonces, el general Mucali normalmente es así. Nunca lo supe. Al escuchar eso, Mucali miró a Aristín con sorpresa en su rostro. Aristín levantó levemente la barbilla. Finalmente, Mucali cedió. Vaya, nunca he visto a nadie descontento con alguien que usa un discurso formal. Aristín se rió entre dientes. Aunque se quejaba, también había una sonrisa en el rostro de Mucali. Muy pronto, las criadas sirvieron los refrescos. Té de crema de fresa. Tal como prometió, Mucali le sirvió a Aristín el té con crema de fresa. Aunque actuaba bruscamente, Mucali era una persona muy amable. No olvidó lo que dijo de pasada en ese momento y de hecho invitó a Aristín a su casa a tomar el té. El mayordomo sirvió té en sus tazas. Un aroma refrescante y dulce se esparció desde el vapor, y un té puro teñido de rubí se juntó en la taza. Después de poner un montón de azúcar, Aristín tomó un sorbo. Oh, eso es delicioso. El olor que corría por su nariz era fascinante. Y cuando se preparó con los bollos que trajo Aristín, fue prácticamente la guinda del pastel. El pastelero tuvo mucho cuidado al hacer estos bollos en particular para que fueran indescriptiblemente deliciosos. Tenía muchas ganas de llevarse este pastelero con ella cuando se divorciaran. Mucali miró el rostro de Aristín, que se derretía de felicidad, y se rió entre dientes. Sintió un poco de hambre al ver esto y alcanzó un bollo. Los pequeños bollos fueron solo un bocado para Mucali. ¿Qué opinas? Es muy sabroso, ¿no? Aristín preguntó con ojos brillantes. Valió la pena enfatizar lo delicioso que es. Los únicos ojos que le quedaban a Mucali se hicieron tan grandes como platos. Pero no era propio de un guerrero que le gustaran tanto los bollos. Es bastante bueno. Aristín sonrió una vez que escuchó la respuesta de Mucali. Pruébalo con esta mermelada y nata. Nuestro pastelero también es muy bueno haciendo mermelada. Ella tenía razón. Cada sorbo de té iba acompañado de un trozo de bollo. Mientras comían, las piezas seguían volando hacia su boca sin cesar. Los dos disfrutaron felizmente de la hora del té. Se desconocía cuánto tiempo pasó. Cuando Mucali vio que solo quedaba un bollo, de repente volvió en sí. ¿Estará bien esto como raciones de batalla? Tenía mucha mantequilla y sabía muy bien, pero la vida útil parecía muy corta. ¿No fue contratado por Su Alteza el nuevo pastelero, que era bueno haciendo bollos, para desarrollar nuevas raciones de batalla? Mientras Mucali dudaba, Aristín también contemplaba. Solo quedaba una pieza. Quiero comerlo. Pero... Los bollos ya estaban muy deliciosos, pero hoy estaban aún más deliciosos porque el pastelero parece haberles molido el alma. Pero ella también quería concederle esto a Mucali. Mucali debió haber venido a ayudarla bajo las órdenes de Tarkan, pero aún así estaba agradecida por ello. Después de pensarlo un poco, Aristín se volvió sombríamente hacia Mucali. Sir Mucali. ¿Qué es? Mucali también fue solemne. Puedes quedarte con este. Mucali, que se había vuelto hosco junto con ella, esbozó una sonrisa desanimada. Pensé que iba a decir algo serio. No sabía por qué una princesa, que debería haber crecido sin que le faltara nada, estaba tan emocionada por un bollo. No tenía intención de robar el bollo que tanto atesoraba esta princesa Pulgar. Estoy bien, así que Su Alteza, puede. No, tú te lo comes, Sir Mucali. Su tono era muy decidido. Mucali se giró para mirarla con sorpresa y Aristín lo miraba con sinceridad. Sus ojos morados estaban llenos de bondad y buena voluntad. Mucali se quedó en silencio por un rato, luego tomó el bollo y se lo comió de un bocado.
Es realmente delicioso. Ante esas palabras, la comisura de los labios de Aristín se elevó suavemente. Sus ojos se curvaron suavemente. Su sonrisa floreció tan hermosa que haría llorar de celos a las flores primaverales. Sí. Aristín respondió brevemente. Pero su expresión y su voz mostraban más. Era la primera vez que Aristín hacía concesiones por alguien. Porque nunca tuvo a nadie a quien ceder, ni nada que ceder. Ahora que lo había hecho por primera vez, se sentía muy bien. Aristín aspiró el aire cálido y luego abrió la boca. Sir Mucali. Mencionaste ayudarme la última vez. Ante esas palabras, Mucali se enderezó. Tengo que pedir un favor. Me gustaría conocerlo hoy ya que estoy fuera del palacio. Finalmente. El corazón de Mucali latía con fuerza. Aristín estaba mostrando sus verdaderos colores. Esta era una oportunidad para asaltar la escena. Efectivamente, estar en su favor fue efectivo. Incluso un astuto silvaniano quedó atrapado sin poder hacer nada en su aterrador plan. Pero, por extraño que parezca, no estaba contento. Su corazón latiendo salvajemente se debía más a la ansiedad que a la anticipación y su rostro seguía poniéndose rígido. Simplemente no quería dejar ir este sentimiento tenso ahora que el momento finalmente había llegado. Incluso cuando cazas bestias demoníacas, el momento más tranquilo es el instante en que acabas con la vida de la bestia. Mucali abrió lentamente la boca. Por supuesto, estaré encantado de ayudar. Por alguna razón, su garganta se sentía espinosa.